Hola amigos de Imagen de Santidad, bienvenidos a su programa Más que Vencedores. Realmente es un privilegio enorme poder compartir una vez más sobre la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y antes de iniciar, quiero darle la bienvenida también a Mevis Matute. Gracias, Argelia, y es que estamos un viernes más en su programa Más que Vencedores y le doy la bienvenida a cada uno de nuestros televidentes. Yo sé que son fieles televidentes de nuestro programa Más que Vencedores y pues hoy tenemos un tema muy interesante. Tenemos más adelante nuestro segmento Clicker como todos los viernes y bueno, Argelia, no sé si quieres comenzar con el tema o... Así es, Mevis, y es que como ya lo mencionaste, el día de hoy estaremos hablando sobre las tentaciones. Sabemos que día a día estamos siendo atacados por tentaciones. En nuestra vida se cruzan una y mil veces tentaciones. Pero, ¿qué son las tentaciones? Bueno, las tentaciones son pruebas que nos permiten o nos da pruebas, ¿verdad? Que son puestas por Dios, que nos permiten aumentar nuestra fe o nos permiten también aumentar nuestra madurez. Pero quizás algunas personas se han de preguntar, Mevis, ¿acaso las pruebas vienen las tentaciones vienen solo de Dios? ¿O vos crees que también vienen de parte del enemigo? Bueno, Argelia, yo considero que vienen también por parte del enemigo. Y es que en la Biblia también miramos que Jesús fue tentado, Argelia. Sí. Imagínense que Jesús fue tentado, imagínense nosotros cómo no nos va a dejar de por fuera Satanás, ¿verdad? De ser tentados. Y hablando de eso un poco, nos dice en la Biblia que cuando Jesús se fue al desierto, Argelia, a ayunar y a orar por 40 días y 40 noches, ahí dice que Satanás lo tentó y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo del Mesías que tú dices, entonces convierte estas piedras en pan. Y es ahí donde Jesús fue tentado en su ayuno. Pero todos conocemos la respuesta que Jesús le dio y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Sí. Así es, Mevis, y es que, como ya lo mencionabas, el enemigo también pone algunas tentaciones a nuestra vida que son permitidas por Dios, porque como les decía anteriormente, a través de ellas es que nosotros podemos perseverar y podemos obtener la victoria. Imagínate, una vida sin pruebas, una vida sin luchas, entonces significa que ahí hay un gran problema, ¿verdad? Porque como hijos de Dios, desde el momento que nosotros aceptamos seguir la cruz, significa que nuestra vida va a ser una vida de esfuerzo, una vida de sacrificio. Y cuando hablamos de sacrificio, ahí van incluidas las tentaciones. Así es, Argelia, y es que también son parte de nuestro crecimiento espiritual. Y la palabra de Dios nos dice que Dios no nos va a permitir que nosotros tengamos tentaciones que nosotros no podamos controlar o no podamos contrarrestarlas, ¿verdad? Entonces, ahí vemos donde Dios siempre está aún en las pruebas. ¿Por qué nos dice la Biblia eso? Por lo mismo, porque Dios quiere un crecimiento espiritual para nosotros y por eso vienen lo que son las tentaciones y lo que son las pruebas. Que obviamente hay muchas tentaciones que son más fuertes que otras y pues Dios nos conoce a nosotros, a cada uno por individual nos conoce y sabe que hay algunas personas que pueden soportar o pueden contrarrestar ciertas tentaciones, pero hay otras que tal vez son más difíciles y que tal vez no están a nuestro alcance espiritual, tal vez no tenemos la fe tan fortalecida como para contrarrestarlas. Exactamente, y es que también las tentaciones nos permiten a nosotros decidir si nos vamos con Cristo Jesús o decidir si seguimos al demonio. Si nosotros caemos en la tentación, entonces estamos siguiendo al enemigo, pero si nosotros nos mantenemos firmes y aunque la tentación sea muy grande, como lo decías, porque a veces hay tentaciones que son mayores que otras, entonces si nosotros en ese momento podemos resistir, nos aferramos a Cristo Jesús y permitimos que Él pueda guiarnos y que pueda llenarnos de su Espíritu Santo, entonces podremos salir vencedores de esa tentación, ¿verdad? Y significa que estaríamos de parte de Dios. Entonces las tentaciones nos permiten optar libremente entre el bien y el mal. Y Dios nos tiene recompensas cuando tenemos tentaciones puestas por Satanás. Hay un versículo en la Biblia que está en Santiago 1:12 que nos dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes nos aman. Ahí vemos
que no es fácil resistir una tentación o no es fácil contrarrestar una tentación, pero cuando nosotros lo hacemos, cuando nosotros luchamos, oramos, porque creo que la única forma que nosotros podemos luchar contra esa tentación es por medio de la oración. Entonces ahí cuando nosotros podemos contrarrestar esa tentación, Dios nos tiene esa corona de vida, ¿verdad? Así como nos dice Santiago 1:12. Así es, Mavis, y también hay otro versículo que nos habla sobre las tentaciones y precisamente lo que acabas de mencionar, y nos dice en 1 Corintios 10:13, Dios que es fiel no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas, antes bien les dará al mismo tiempo que la tentación los medios para resistir. Dios nos conoce, Dios sabe cómo somos cada uno de nosotros. Por eso significa que no va a permitir que llegue a nuestra vida una tentación que nosotros no podamos llevar. Si Él pone una tentación en nuestra vida, entonces significa que podemos vencerla. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con la ayuda de Él. Recordemos que todas las personas somos tentadas. Y cuando nosotros nos acercamos a Cristo Jesús, ahí es como cuando vienen las tentaciones por uno y por otro lado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros nos estamos siendo apartados del mal y eso no le gusta al enemigo. Entonces, por esa razón, él busca la forma cómo llegar, ¿verdad? O cómo hacernos caer. Y recordemos que él también, al momento de permitir que nosotros seamos tentados, él busca cuál es nuestra parte más débil. Busca cuál es nuestra parte más débil para atacarnos. Así que cuidado, porque nosotros como hijos de Dios también podemos ser tentados, pero recordemos que tenemos esa fuerza que Él nos ha dado para salir adelante y para poder llevar esa situación de la mejor manera. Y es que por eso su palabra lo dice, Argelia, que hay que alimentar más al espíritu que al cuerpo. Cuando nosotros alimentamos más al espíritu, nosotros vamos a tener la convicción de poder enfrentar esas tentaciones. Y es que algo muy importante en ese tema de las tentaciones es algo que tenemos todos los seres humanos, que es la mente. La mente es tan poderosa que si nosotros permitimos que nos controle, podemos llegar a poder pecar, poder caer en esa tentación que el diablo nos pone. Entonces, esa parte sobre este tema es muy, muy importante, que es la mente. ¿Cómo podemos nosotros controlar la mente? ¿Por qué? Porque por lo general los pecados, cuando nosotros queremos pecar, siempre hay una tentación en nuestra mente. Por ejemplo, cuando un hombre que está casado, por ejemplo, quiere codiciar o codicia a una mujer, la mira pasar, tal vez no lo está diciendo con la boca, que hay muchos que sí lo hacen, ¿verdad? Sí. Pero en su mente tal vez sí la está codiciando y ahí es donde viene el pecado del adulterio. Entonces, también hay que aprender a controlar nuestra mente, no permitir que la mente nos controle a nosotros. Exactamente, y es que la mente, Mavis, es el principal campo de batalla para nosotros, para todas las personas. Sí. Ahí es donde de ahí es donde comenzamos a tomar las decisiones, sean buenas o sean malas. Primero, antes de decir una cosa, ya nosotros lo hemos pensado. Antes de accionar, antes de tomar una decisión, ya lo hemos analizado, lo hemos pensado. Entonces, tengamos cuidado y también pidámosle a Dios que pueda quitar de nuestra mente todo mal pensamiento, porque así nosotros vamos a reflejar el carácter y la gracia que Cristo Jesús ha puesto en nuestros corazones. Así es, Argelia, hay un versículo que me gusta mucho que está en Hebreos 2:18, que nos dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, él ya sabe, Jesús vivió en carne propia lo que es ser tentado por Satanás. Por ende, él cuando mira que Dios tienta a uno de sus hijos, él socorre hacia él, pero hay que tener algo muy en claro, ¿verdad? Que siempre hay que agarrarse de Dios, siempre estar en permanente oración, ¿verdad? Porque como una persona que es tentada por Satanás va a poder superar esa tentación que se le ha puesto, porque Satanás conoce, así como Dios conoce nuestras fortalezas y nuestras debilidades, Satanás conoce nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Entonces ahí es donde él ataca en nuestras debilidades. Entonces por eso siempre tenemos que estar en constante oración. Cada quien es consciente
de esas tentaciones. Entonces, no solamente es orar, Dios líbrame de la tentación, no. Si se está viviendo una tentación en específico, siempre estar orando constantemente sobre esa tentación en específico. Exactamente. Y recordemos que es cierto, el enemigo tiene poder, pero el poder que tiene es limitado y el poder de Dios, es ilimitado. Así que podemos aferrarnos a él. ¿Qué te parece, Mevi, si antes de continuar nos vamos y disfrutamos de nuestro segmento Clicker con Emilia Coleman? Muy buenas noches, queridos televidentes. Un placer poder estar con ustedes en esta hermosa noche una vez más. En esta ocasión me acompaña Ramón Ventura. Él estará pues participando más adelante, hablando un poco acerca de la biografía del artista o del cantante que queremos compartirles en esta hermosa noche. Bienvenido, Ramón. Gracias, Emilia, y gracias Argelia y Mevis. Es un placer para mí estar con ustedes en un programa. Me imagino que ustedes también se sienten honradas. Es broma. Me siento honrado yo a estar con ustedes y es un placer saludarlas a todos los televidentes, amados televidentes que nos están sintonizando. Siempre que he estado acá, siempre nos saludan en las llaves. Hay varios amigos que yo conozco en las llaves y siempre nos están en sintonía. Y si nos están viendo por casualidad, pues un saludo desde aquí. Y bien, aquí estamos. Bueno, más adelante vamos a escuchar la participación de él un poco más activa, pero en este momento quiero enviar un saludo muy especial, por supuesto a todos los televidentes que están pendientes de Imagen de Santidad, y en este caso a la familia Brevé, que está allá en Talanquera sintonizando este programa, y lo mismo a la familia Orellana, que están en fiel sintonía siempre de Más que Vencedores. Ahorita mismo, en este preciso instante, vamos a disfrutar del video recomendado, el video nuevo de la semana, el cual vamos a estar recomendando si usted está interesado en volverlo a escuchar durante los días de la semana cuando se está en horas de complacencia. El video de esta semana se llama Mi Desierto, y la cantante de esta música o de esta canción o de este video es Rosa Karina, que es la que está pues compartiendo ese mensaje de Dios a través de esta canción. Entonces vamos a disfrutar de este hermoso video. He pasado por un desierto y tuve sed y tuve hambre. Me quedaba sin aliento, sentí calor y mucho frío, y hasta pensé que iba a morir, y se agotaban mis fuerzas y no podía seguir. Pero llegaste tú y todo cambió cuando miré hacia tu cruz. Tu nube me cubrió en mi desierto para que no me hiriera tanto el sol mientras yo caminaba. Tu luz me iluminó en mi
Acabamos de disfrutar de este hermoso video titulado Mi Desierto y me gustaría pues hacerle una pregunta aquí a mi compañero a la par. ¿Qué es el desierto? ¿Qué es un desierto para vos o qué es el desierto? Bueno, en desierto se dice, o lo más, una respuesta más rápida, donde uno está solo, un lugar donde está solo. Vacío. Se dice cuando la gente viaja a Estados Unidos, por ejemplo, dice que tiene que cruzar un desierto. Cuando dicen que cruzar ese desierto, para ellos es un martirio. Entonces, como cristianos, a veces nosotros pasamos por momentos de desierto, en momentos de soledad, donde estamos solos, donde nos sentimos solos, pero a la vez no estamos solos. Pero un desierto lo tomo así como un lugar totalmente solo. Y por supuesto el desierto entonces tiene o hace un juego con nuestras emociones, con dolor, frustración, estrés, cansancio, miedo, un sinnúmero de emociones negativas quizás que experimentamos cuando estamos en el desierto. Bueno, a veces o en este momento o en cualquier circunstancia de la vida, a veces cada día que pasa, cada mes, cada año, todos atravesamos desiertos diferentes. Nosotros podemos tener nuestro propio desierto, el cual vamos luchando a diario, pero la promesa en esta canción es que ahí está la luz, que ahí está Dios, que ahí está el poder de Dios. La ventaja de cruzar un desierto es que no siempre vas a estar en el mismo desierto. Exacto. Siempre vas a salir hasta donde quieres llegar. Correcto. O donde Dios te quiere llegar. Entonces, si usted se siente aturdida, se siente fatigado, se siente sofocado, se siente desesperado, que ya no hay solución, atribulado, puede entonces durante la semana en los horarios de complacencia solicitar esta canción para recordarse una vez más que la gracia y el poder de Dios está con todos ustedes. Recomendado Mi Desierto de Rosa Karina. Rosa Karina, así que usted lo puede solicitar cuando usted desee. Nos vamos con Mavis y Argelia para compartir un poco más de este tema. Bueno, ya estamos acá regreso, ¿verdad? Hablando del tema. Y bueno, como todas las semanas tenemos obviamente la frase de la semana respecto al tema, ¿verdad? El tema del día de hoy, que es sobre las tentaciones. Y la frase de la semana, por favor, si la pone monitor. Si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. Esa es la frase de la semana, del tema del día de hoy, y es muy cierto lo que nos dice nuestra frase, y es que la oración, creo que la mejor forma de combatir la tentación es por medio de la oración, esa comunicación directa que se tiene con Dios, esa lucha, porque la verdad que es una lucha que se tiene contra las tentaciones, y pues el único que va a estar siempre ahí, porque lo vivió, es Jesús. Él nos va a ayudar a poder combatir esas tentaciones que tenemos, ya sean chiquitas, ya sean grandes, pero al final de todo son tentaciones que Satanás nos pone, y pues él, como les decía antes, él conoce nuestras debilidades, y nosotros tenemos que tener la fuerza, siempre tenemos que tener el espíritu, siempre tenerlo agarrado de Dios, porque solamente Él nos puede ayudar a poder vencer esas tentaciones. Exactamente, y como ya lo mencionabas, el poder del cristiano está en la oración. Esa es nuestra arma principal para vencer cualquier tentación. Y así como, imagínate que una persona que lleva una vida en oración está preparada para vencer la tentación en cualquier momento. No es, Mavis, que solamente cuando, estoy siendo tentada ahorita, voy a ponerme ahora. No, sino que lo recomendable es tener una vida de oración, como decía la frase, ¿verdad? Muy, muy bonita la frase que escogimos para esta semana, y esperamos que nuestros televidentes también la mediten. No solo la lean, sino que la mediten, la analicen, para que también la practiquemos después. Así es, y es que diariamente, ¿verdad? Tenemos tentaciones hasta en lo más mínimo. Por ejemplo, si yo estoy en un grupo de amigas y tal vez ellos están comentando sobre la vida de otra persona, nosotros siempre tenemos ahí la tentación de querer opinar, ¿verdad? De la vida de otra persona, sin saber nosotros que es cierto, o creyéndonos el derecho, ¿verdad? De poder opinar de la vida de otra persona, ahí en tentaciones chiquitas. También hay tentaciones que se van dando paulatinamente o parcialmente, ¿verdad? Que ya se van convirtiendo con el tiempo tentaciones más grandes, como las tentaciones de la sexualidad, por ejemplo. Hay muchas personas que dicen, sí, yo no quiero ser tentado sexualmente, pero se ponen a ver pornografía.
y la pornografía va invadiendo la mente y lo lleva al camino de querer tentar por medio de la sexualidad fuera del matrimonio o de de un hombre o una mujer que está casado y querer pecar con otra persona que no es su esposa o su esposo. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso, pues que la mente es muy poderosa al momento de una tentación, y considero que la mayoría de pecados o de tentaciones vienen por eso, por la mente, cuando tenemos una mente que no está basada en sí en la palabra de Dios, o cuando no estamos orando o tenemos cierto tiempo libre, o cuando no tenemos nada que hacer y en vez de ese tiempo dedicárselo a Dios, se lo dedicamos a otras cosas. Entonces hay muchas veces donde el enemigo ataca y comienza a tentarnos a cometer un pecado. Y precisamente ese es un buen consejo, cuando estemos libres o estemos sin hacer nada, mejor ocupémonos, leamos la Biblia, oremos, busquemos en nuestro televisor un mensaje de la palabra de Dios, un video, una canción, y bueno, así nosotros vamos a estar preparados y no tendremos tiempo para estar pensando en cosas malas, cosas negativas, y así mismo también vamos a agradar el nombre de Dios. Entonces, bien interesante lo que decía, así es muy cierto, ¿verdad? Cuando uno está sin hacer nada, sí, la mente comienza a trabajar y a trabajar, entonces mejor ocupemos. Y hay algo muy importante, ¿verdad? Tal vez se va a escuchar algo fuerte, pero lo que basura entra, basura sale. Sí. Si usted en su tiempo libre lo dedica para solo meterle basura a su vida, a su mente, entonces esa basura se va a salir en algún momento cuando usted esté con las otras personas, y esa basura la podemos hablar como pecado. Entonces siempre hay que estar alimentando el espíritu más que en sí al cuerpo, ¿verdad? Entonces siempre tenga esa frase muy en cuenta: basura que entra, basura que sale de usted. Entonces siempre hay que estar alimentándonos de la palabra de Dios, que en vez de basura es bendición para nuestra vida. Siempre pedirle sabiduría y discernimiento, ¿verdad? Porque las tentaciones siempre se van a presentar más a los hijos de Dios, porque obviamente los que son hijos de Satanás, siempre esas tentaciones rapidito van a caer, ¿verdad? Porque están acostumbradas a siempre estar cayendo. Siempre Satanás va a tener la lucha, pero con los hijos de Dios. Exactamente. Y hablando, ¿verdad? Mencionando siempre lo de la frase de la semana, de la oración, hay un ejemplo en la Biblia muy claro sobre cómo vencer las tentaciones. Ya mencionabas el ejemplo de Jesús, también hay otro ejemplo y es el de José, el hijo de Jacob. Todos conocemos la historia o quizás todos la hemos escuchado. Aquí nos habla sobre las tentaciones, cómo se le presenta a José una gran tentación. Se encontraba con la esposa de Potifar, lo podemos ver en Génesis 39, ahí está toda la historia completa de José y la esposa de Potifar. Entonces, les vamos a resumir un poquito porque yo sé que ustedes ya la han escuchado, ¿verdad? Entonces ya se la saben. Y bueno, de repente viene la esposa de Potifar y en el versículo 7 dice: aconteció después de esto, aquí es lo que les digo, tal vez ustedes que allá en su casita pueden leer toda la historia para que puedan comprenderla mejor. Dice que la mujer de su amo, del amo de José, puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Eso le dijo la esposa de Potifar a José, lo que mencionaba las tentaciones sexuales, ¿verdad? Entonces le dijo: duerme conmigo. Pero José, como era un hombre que estaba revestido del poder de Dios, un hombre que llevaba una vida en oración, ¿qué fue lo que hizo él? Miren lo que dice el versículo 8. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Él venció esa tentación, una tentación que quizás muchos dirán era una tentación grande, imagínense, pero José se había ganado la confianza de su amo, pero no solamente la confianza de su amo, sino la confianza de Dios. Entonces él sabía que al caer en esa tentación iba a defraudar a su amo y también a Dios. Entonces él, como les decía, llevaba una vida de oración, él pudo vencer esa tentación. Y es un ejemplo para cada uno de nosotros. Cada vez que tengamos este tipo de situaciones, acordémonos de la historia de José. Y así como él tuvo ese valor para vencerla con la ayuda de Dios, nosotros también lo podemos hacer.
Y es que siempre que una persona es tentada y cae en esa tentación es porque se deja arrastrar y se deja dominar por el deseo. Siempre las tentaciones siempre van a estar de la mano o van a estar juntos con el deseo. Cuando se alimenta más a la carne, siempre por medio del deseo se va a querer satisfacer al cuerpo. Entonces siempre hay que tener en claro, en mente, no dejarnos arrastrar ni dominar por el deseo del cuerpo, sino que siempre tener bien fortalecido nuestro espíritu, nuestra alma en Jesús. Bueno, y para seguir continuando con nuestro programa, los dejamos con un video musical. Es deuda y nosotros pagamos esas deudas. Entonces en este momento vamos a hablar acerca de la biografía y en este caso estaremos hablando de un cantautor y compositor cristiano que nació el 10 de septiembre de 1976 en Bogotá. Su nombre es Edgar Alexander Campos Mora, todos le conocemos como Alex Campos nada más, pero este es el nombre real de él. Es el mayor de cuatro hermanos. Wilson, Luis y John es el nombre de los hermanos de él. Está casado con Natalia Rodríguez y producto de este matrimonio nacen sus dos hijos, Simón y Juanita. También yo sé que vos conocés parte de esta biografía de este hombre tan impactante, un testimonio tan impactante, un hombre pues que ministra, que tiene el corazón de Dios ahí todo, ¿verdad? Que llega hasta el corazón de Dios y que nos hace llegar también al corazón de Dios. Y yo quiero que nos compartas acerca de su ministerio y de todo lo que se relacione con Alex Campos.
con Alex Campos hemos sido amigos desde pequeñitos. No, Es broma. eso no es real. Es broma, es broma. Me impacta como un cantante de esa categoría de él, o sea, ha llegado a este nivel, porque como lo mira, mucha gente lo mira como que él ya nació ya grande. Me impactó, Emilia, cuando él se dice que Sí. nació en un hogar disfuncional. Ujú. Nació en un hogar disfuncional, Completamente disfuncional. completamente disfuncional. Entonces, él le tocó agarrar la batuta como hijo mayor, como hermano mayor, tomar la batuta de hacerse cargo de la familia. Exacto. Tomar el papel del padre. Entonces, se dice que ya a los 10 años ya él empezaba a ir, él trabajaba en una carnicería, él vendía papas y ambulantes, vendía empanadas, vendía, bueno, un montón de cosas que él hacía para mantener su familia, mantener sus hermanos. Entonces me impactó la batuta que él tomó desde chiquito, desde niño, y a verlo a donde está hoy, que él ya ha recorrido casi todo el mundo. Y me impacta porque nosotros también podemos hacerlo, sí. Nosotros podemos llegar a muchas cosas grandes si nos proponemos, ¿verdad? Y una de sus testimonios que me impactó fue cuando él fue, se dice que lo violaron, cuando tenía, bueno, no recuerdo la edad, en la que él empezó a asistir a la iglesia y él empezó y lo violaron. Pero era un niño, en realidad todavía estaba Aún era un atrapado niño. dentro de la Creo que tenía de la esos 10, niñez. 11, 12 años. Sí, es- Entonces, él ya asistía a la iglesia y se dice, de hecho, que el que fue violado, el que lo violó pertenecía a la iglesia, No sé. entre comillas. Entonces, hay que decirse que a veces no todo lo que brilla es oro, también en las cosas en la iglesia. Entonces hay que tener cuidado y hay que enfocarse también en las cosas que, como Dios nos manda que las hagamos. Y también me impactó como él tiene la inquietud en empezar su ministerio, porque se dice que él ya a los 12 años o 14 años tuvo el encuentro con Dios. Él le aceptó a Dios como su corazón. 12 años, su primera 12 experiencia años. personal. Sí, 12 años con como Dios. encuentro personal. Se dice que él asistía a la iglesia desde más niño. Entonces, pero su encuentro personal con Dios lo tuvo a los 12 años. Exacto, ya a los está. 14 años empezó a asistir al ministerio de alabanza. Exacto. No dice Tocando una flauta. tocaba una flauta, sí. Este Tocaba fue una- el instrumento que Pero se utilizó. dice que él mismo dice que él agarraba las baquetas que dejaban escondidas ahí los bateros y él les empezaba a tocar. Cuando llegaba en horas que no estaba en los del ministerio. Ya ensayando, cuando ¿verdad? Sino en otros espacios, terminaban correcto. el culto, entonces él de paso aprovechaba a ayudarle a asear a los que aseaba la iglesia y él se ponía a tocar. Entonces me impacta porque así empieza uno cuando tiene una inquietud, cuando Dios te pone una inquietud a que le hagas tal cosa. Porque así, bueno, voy a poner un ejemplo en la vida mía, no tiene comparación con Alex Campos, pero me decía mi abuela, vos ya me has roto Roto. 5 plásticos, porque yo en la mesa tocaba la batería, supuestamente yo. Entonces, así era mi inquietud, así era mi deseo, sí, deseo, tu- mi desesperación por aprender a tocar batería. Y también empecé a los 10, 11 años. Entonces, y él a los 17 años ya tuvo su primer disco. Entonces, me impacta porque él en su trabajo, él vendía tales cosas, tenía un trabajo pues muy sencillo. Y él tenía la inquietud de tener su primer disco, que su nombre es Tiempo de la Cruz, que es ahí donde sale esta canción también, luego, El Taller del Maestro. Y me impacta esta canción también, Emilia, porque ahí le detectaron problemas en la voz. Cuerdas Ya le vocales. detectaron que ya no podía cantar o podía recuperar la voz al 50%. Entonces, él empezó un día muy desesperado, muy angustiado, y empezó a una nota, dice, empezó a escribir esa canción Al Taller del Maestro, cuando se menciona cómo me duele estar despierto y no poder cantar, Ujú. cómo expresarte sin Sin palabras. sin No palabras. está- Y me impacta porque él tenía aún, me imagino que él tenía un poco de fe cuando estaba escribiendo esas palabras, y Dios miró el corazón de Alex cuando Cierto. él estaba, cuando menos se acuerde, pues se dice que él ya fue sano de ese problema y él recuperó la voz siempre, y ahora ahí está. Ahora tiene 9 álbums ya. El último fue el Derroche de Amor, que ya ha sido muy, muy sonado, que me imagino que en tu caso te gusta mucho. Y me impacta porque
la inquietud que él empezó. Él formó su propia banda, su propia banda que se llama Misión Vida, donde se graban los mismos discos. Y también me impactaba una parte de su testimonio, Emilia, cuando me mencionaba que en su primer álbum la gente ni los compraba, los CDs. Y él decía, no entiendo. Es una frase que él, muy típica de él, no entiendo. Un desierto. Sí, es un desierto de él que cruza, no entiendo. Entonces, porque a veces, si él tuvo la inquietud de parte de Dios de ser, y los primeros discos ni se vendían, entonces es bien complejo a veces los procesos que a veces uno pasa o los desiertos que uno pasa, como mencionaba la canción. Pero, no sé. Dios estuvo ahí con él en todo momento, y es que en realidad esta canción nace, como ya lo dijiste, de la vida de tormento, del proceso de tormento que vivió Alex Campos, donde la saca a luz o la empieza a comentar en el año 2002. Y ahí pues Dios forja durante ese tiempo de pruebas su carácter y también la vida de Alex Campos. Como el maestro utiliza esta canción porque hace una referencia, una comparación, así como el maestro forja con fuego y martillo su obra, de esta misma forma Alex Campos dice que así selló Dios con él su corazón. Así sucedió con él, que Dios forjó, que Dios iba, así como cuando están preparando una obra, el oro, por ejemplo, que se mete en el fuego, uno de los procesos es tenerlo en el fuego para que brille más. De esta forma dice que Dios le hizo pasar durante este tiempo de tormento, pero que al final Dios estuvo con él siempre. Y estamos disfrutando ahorita de esta última producción, un ritmo muy, muy diferente. El ritmo de Alex Campos, por cierto, el que él prefería era el rock cristiano, pero hace una combinación con el folclore colombiano. Mete la música de su país. De Colombia. Entonces hace una mezcla entre la música y por eso tenemos este ritmo tan pegajoso de Alex Campos. En este momento lo vemos en su producción Estoy Contigo, acompañado de Barak, una banda pues también muy conocida y de mucha bendición para todo aquel que le escuche. Entonces, bueno, sabemos que quedamos pendientes para poder hablar mucho más de Alex Campos y de la vida de Alex Campos. Solo queríamos darle un poquitito para picarlo ahí un ratito y que usted puede investigar más si quiere, o nos espera y en otra ocasión estaremos compartiendo más acerca de Alex Campos. Muchísimas. Y para terminar, decirles y a los televidentes que sí se puede. Así es. Algunos que empiezan a tocar un instrumento o a querer cantar o formar su propia banda o formar su propio... Bueno, enfoquémonos no solo en el cantante, en la mayoría de las cosas. Si querés formar una empresa y no tenés cómo, pero sí se puede, porque a veces uno no tiene dónde. Si vos mirás a Alex Campos o Marco Witt también, por ejemplo, o otros, un montón de cantantes que han empezado de cero. Así es. Entonces, de eso se trata, de perseverar. De perseverar en Cristo. Muchísimas gracias por tus palabras, y antes de despedirnos y enviarnos para allá donde aquellas muchachas que concluyan con este tema tan importante, quiero enviar un saludo muy especial a mi tío Henry, mi tío Henry Turcio, mi tía Denia Archaga y Génesis, que yo sé que están en sintonía de esta programación. Que Dios le bendiga ya desde su hogar. Gracias por tu participación. Continuamos con Mavis y con Argelia. Bueno, y estamos acá de regreso hablando del tema, ¿verdad?, de las tentaciones. Y acá también le queremos mandar un saludo muy especial, ¿verdad?, a la familia Turcios, a Génesis. Claro que sí. Ya nos hace falta tener a Génesis acá, ¿verdad? Ella es parte de Más que Vencedores. Yo sé que muy pronto la vamos a tener de regreso acá. Bueno, Argelia, y seguimos hablando sobre las tentaciones, esas tentaciones que Satanás nos pone en el camino, ¿verdad? Y que hasta cierto punto Dios las permite para fortalecer nuestra fe en Él. Entonces yo sé que el tema de hoy ha sido muy interesante, yo sé que les ha gustado y ya estamos casi por finalizar el programa. Argelia, no sé si querés continuar hablando sobre el tema. Así es, Mavis, también queremos recalcar en algo, y es que muchas personas creen que la tentación es pecado. La tentación no es pecado. Pecado es si caemos en ella, si nosotros decidimos acceder a ella. Pero recordemos que todos como seres humanos somos tentados. Entonces, aquí es donde viene la parte que uno debe, ¿verdad, Mavis? Aquí es donde viene la parte que uno decide si caer en la tentación o vencerla. Entonces, si caemos es pecado, y si la vencemos, pues ya sabemos que salimos siendo victoriosos. En el libro de Efesios, ya para concluir, en el libro de Efesios 6,
del 10 en adelante nos habla de la armadura de Dios y nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y aquí nos aconseja muy bien, miren en el versículo 11, nos dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea que si nosotros, maybe, lo que les decíamos anteriormente, si nosotros tenemos bien claro, llevamos una vida en oración, le permitimos a Cristo Jesús que Él more, que Él reine en nuestra vida y en nuestro corazón, al final vamos a salir victoriosos. Pero si nosotros solamente nos refugiamos en Él en momentos de pruebas y ya después, ¿verdad? Queremos solamente cuando estamos atribulados, nos acordamos de Dios, ahí estamos actuando mal. Claro que sí. Y también dice en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé de su armadura. ¿Cuál es la armadura de Dios? Sabemos que es la oración, la palabra, que es la Biblia, y bueno, pues el congregarnos, el servir. Así es, Argelia, yo sé que muchos en su casa deben de preguntarse, ¿qué hacer durante la tentación o qué hacer después de la tentación? Sí. ¿Qué hacer durante la tentación? Vos lo has dicho ahorita, Argelia, orar. Orar y resistir y siempre estar orando y orando y orándole diariamente, tener esa relación con Dios, porque Dios no es religión, Dios es relación. Exactamente. Es esa relación cotidiana que tenemos que tener siempre, siempre, en todo momento. Y yo sé que cuando esas tentaciones lleguen y tenemos esa relación con Dios diaria, esas tentaciones las vamos a vencer. ¿Qué hacer después de la tentación? 1. Si usted cayó en la tentación, entonces pedirle a Dios perdón y no volver a cometer ese pecado, porque ¿de qué nos sirve si, por ejemplo, caemos en esa tentación, pedimos perdón, pero ya después de un tiempo o rápido, la misma tentación y se vuelve a caer en la misma tentación? Lo convertimos en rutina. Exacto, ya nos encariñamos, ¿verdad?, de la tentación, del pecado. Sí. Si usted no cayó en esa tentación, decir gracias Dios, porque esa batalla no la hemos ganado nosotros, esa batalla la ha ganado Dios. Y la honra siempre va a ser para Él, la gloria siempre va a ser con Él. ¿Por qué? Porque esa batalla no la ganó el diablo, sino que la ganó Dios por nosotros. Amén. Así es, Mavis, y también antes de retirarnos queremos enviar nuevamente un saludo muy especial a todas las personas que siempre están en sintonía de Imagen de Santidad y de su programa Más que Vencedores. Nos referimos a la familia Brevé Mejía, que sabemos que nos están sintonizando desde Talanquera. Entonces, un saludo muy especial para todos ustedes. También, Mavis, para la familia. Para la familia Orellana, ¿verdad? Orellana, que ahí nos están viendo a Grace, a Karen, a Evelio, a Josney. Así que bendiciones. Que Dios derrame muchas, muchas bendiciones para su familia y que siga así una familia fuerte y hermosa como Dios la tiene hacia ahorita. Así es. También a la familia Turcios Archaga, que sabemos que están pendientes de este programa, y también a todos nuestros amigos que nos sintonizan desde Las Llaves, como decía ya Ramón. Un saludo muy especial para todos ustedes. Esperamos que este programa haya sido de bendición para sus vidas y que no solamente lo hayamos escuchado, sino que reflexionemos, analicemos, sigamos empapándonos en la palabra de Dios, y así vamos a poder salir adelante siempre con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Así es, y de esta forma también les invito, ¿verdad?, a nuestros amigos en la página de Facebook que nos puedan comentar. Siempre les estamos recalcando eso, que nos comenten algún tema que ustedes quieren que nosotros, o preguntas, algunas inquietudes que ustedes tienen respecto a temas que nosotros ya hemos tocado, o si nos quieren sugerir ciertos temas que tal vez les inquieta a ustedes. Entonces aquí nosotros somos materia dispuesta, ¿verdad, Argelia?, para poder tocar esos temas. Y bueno, de esta forma estamos despedidos. ¿Y Mavis? Que tengan... Sí, y Mavis también, antes de que nos retiremos, les motivamos para que puedan seguir en sintonía, porque viene otro programa
Ahorita, en breves minutos, viene otro programa muy bonito, muy bendecido y esperamos que ustedes puedan sintonizarlo también. Así que Dios les bendiga y que tengan un bendecido fin de semana. Hay algo que te puede alegrar